Cuando un estudiante quiere estudiar en Harvard, no solamente ellos observan el índice, sino también observan las potencialidades que puede tener ese estudiante en función de sus habilidades blandas. Y la educación es la mejor manera, Gustavo y Ivette, de tú generar esa movilidad social. Pero tener casi un 70% de jóvenes en esas condiciones que están trabajando, yo creo que eso contribuye a la paz social en la República Dominicana. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Ya ustedes saben que hoy es jueves y ustedes adivinan. Hoy tenemos interacción académica, esta sección que produce la doctora Ivette Guzmán con sus invitados. Y hoy tiene un amigo que es de esta casa, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, el doctor Ciriaco Cruz. Así es, así es. Doctor en Economía. Doctor en Economía. Me gustaría que empezáramos nosotros conversando, Gustavo, sobre, primero, las carreras que están en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Y luego de esa carrera, ¿cuál es el enfoque de enseñanza que está planteando la universidad en toda esta, ahora con la nueva reforma curricular? Y que luego nos comente sobre las finanzas personales, cómo ayudar a manejarlas, que son las que, en español, cómo puede un ser humano normal, que no sea economista, manejar sus finanzas de manera conveniente, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a Ivette y también a Gustavo por su invitación. Y déjeme decirle que la Facultad de Economía es muy sui generis, porque tiene carreras de negocios y carreras de ciencias sociales. Generalmente cuando uno observa otras universidades, las ciencias sociales están agrupadas en una sola facultad. Uno puede encontrar la Facultad de Economía como una facultad única, pero también puede encontrar antropología, ciencias políticas, sociología. Y en el caso de la República Dominicana, nuestra facultad tiene, aparte de que tiene contabilidad, tiene economía, tiene turismo, tiene mercadotecnia, tiene la carrera de trabajo social, estadística, también tiene sociología. Sociología es un componente importante, evidentemente, dentro de las ciencias sociales. Pero también tú encuentras que otras facultades, como es humanidades, tienen antropología. Lo más probable es que antropología, sociología y ciencias políticas estuviesen en una sola facultad. Sin embargo, esa es la estructura. Como que congenian más, ¿verdad? Congenian. Es lo mismo que estadística. Estadística en la mayoría de las universidades está en la parte de ciencias, conjuntamente con matemáticas. Pero es una estructuración interesante porque permite esa complementariedad entre las ciencias y la económica. Y en ese sentido, nosotros hemos estado jugando un rol importante de, como decía Ivette, de un rediseño curricular. En este caso, pasando de un rediseño curricular por objetivo a un rediseño curricular por competencia. Para que la gente entienda la importancia del rediseño curricular por competencia. Tradicionalmente, cuando uno entraba a la universidad, bueno, yo estudié por un programa por objetivos, te fortalecían las áreas y las habilidades técnicas. Los profesores hacían mucho énfasis en cumplir con el objetivo que se planteaban, te ponían a estudiar, te ponían incluso... Todo el tema de la memorización abundaba mucho, pero las habilidades blandas, que son importantes, el hecho de tú generar una comunicación, de tú establecer un empoderamiento, de que los estudiantes también se preocuparan por el pensamiento crítico, por el pensamiento reflexivo, por el liderazgo. Eso ahora mismo se fortalece con el tema de la educación por competencia o el rediseño por competencia, porque se ha demostrado que un estudiante, cuando ya es profesional, si no tiene esas habilidades, muchas veces es desconocido dentro del entorno de su trabajo. Hay otros
que en muchos casos uno dice, bueno, pero fulano no fue buen estudiante. Y ha sido, y ha sido le ha ido exitoso. bien. Sí. ¿Pero por qué? Porque ese fulano, lo más seguro, era una persona que generaba empatía, que hablaba muy bien, que hilvanaba un discurso, entonces la gente lo escuchaba. Y esa gente eran los que iban a, se candidateaban y salían como diputados, salían como senadores. Y eso pasaba mucho en la UAS, por ejemplo, con los líderes estudiantiles, que quizás con excepciones de Amin Abel Hasbun, que vinculaban bien el tema del estudio con el liderazgo, pero la gran mayoría en muchos casos se dedicaban al laborantismo en las aulas, y muchas veces la gente decía, pero fulano no tiene buen índice. O no asiste a clase. No asiste a clase. Pero de repente esos chicos, cuando eran profesionales, uno se encontraba, pero fulano es diputado, fulano, porque también, sin darse cuenta, cultivaron esas habilidades que son blandas, hablar en público, romper el temor escénico, hilvanar un buen discurso, y eso yo creo que llamó a la reflexión. Fíjate que, por ejemplo, cuando un estudiante quiere estudiar en Harvard, no solamente ellos observan el índice, sino también observan las potencialidades que puede tener ese estudiante en función de sus habilidades blandas. Porque muchos de los líderes y profesionales que han salido de Harvard, quizás ellos lo estimulan para que sean presidentes de la República en Estados Unidos, o para que ocupen puestos importantes. Bueno, uno de los lemas de Harvard hace unos años, profesor, era que decía, formamos los líderes del mundo. Claro. Porque hubo un momento en que hubo como 5 o 7 presidentes o primeros ministros en países importantes, graduados de Harvard. Claro, y eso en cierta manera le construye un plus, un valor agregado a las universidades. Y hoy en día, por ejemplo, los rankings internacionales, cuando una universidad tiene en su plantilla un premio Nobel, ya eso la coloca en un sitial mucho más alto que otra universidad que pueda tener todas las condiciones para ocupar un lugar en el ranking. Sin embargo, el que tiene un premio Nobel ya le da un posicionamiento distinto. Y yo creo que de eso se trata. Entonces, la universidad está en ese proceso, incluso concluyendo ese proceso. Nosotros próximamente en la facultad tenemos una asamblea de profesores, la asamblea de la facultad, donde ya vamos a presentar nuestro rediseño curricular por competencia. Pero previo a eso, cada escuela hizo una asamblea con sus profesores, muy exitosa. Acudieron prácticamente un 95% de los profesores de la plantilla de las escuelas, incluso del interior. Y hay una discusión riquísima en el sentido de ver cuáles son las asignaturas, cuáles son las áreas donde pueden proyectar esas carreras. El caso, por ejemplo, de sociología, y hubo una discusión riquísima, porque sociología, que debe jugar un rol importante dentro de lo que estamos pasando, porque yo siempre he dicho, Gustavo e Ivette, que el mejor momento para las ciencias sociales es este momento, o los momentos cuando hay transformaciones tecnológicas que impactan en cierta manera los sistemas sociales, y los sistemas sociales se quedan rezagados con respecto al cambio técnico. ¿Y quiénes son los que le dan respuesta a la adecuación de los sistemas sociales? Es las ciencias sociales. Ahora mismo han surgido una cantidad de problemas, producto precisamente de la incorporación de la tecnología al tejido social. Por ejemplo, el uso de los celulares en las familias, cómo nuestros niños, por ejemplo, le dedican un tiempo importante al uso de los celulares. En mi casa, por ejemplo, mis hijos prácticamente no ven televisión. No, ya no se ve televisión. No se ve televisión. No, ya muchos muchachos jóvenes. Ni te lo requieren. No, no, requieren. Ya los muchachos jóvenes cuando se independizan, claro, y tienen ya viven aparte. Claro. La mayoría no se suscribe a los sistemas de cable. No. Están en las redes sociales, ven a TikTok. O compran un servicio de televisión, streaming, pero claro, nada más. Entonces, todo eso ha generado transformaciones sociales. Fíjate cómo las transformaciones tecnológicas
te generan un impacto socialmente hablando e incluso en las familias. ¿Cierto? Y entonces, ¿quién le da una explicación a eso? ¿No es el ingeniero? ¿No es Ni siquiera el economista. Ni siquiera el economista, son las humanidades. Sociología y Sociólogos humanidades. Por supuesto, porque el solo hecho de una familia mirar un programa de televisión en conjunto genera una dinámica interna la familiar. comida al mediodía juntos, mediodía. y eso cambió hace tiempo. Y esas formulaciones de narrativas comunes, de que todos nos enterábamos de lo mismo, de que nos sentábamos a mirar hasta una telenovela X y cada quien hablaba sobre eso y se discutía, eso se ha perdido, hay mucho silencio, porque cada quien qué interesante. Entonces, digamos que a partir de este rediseño curricular, supongo que en la parte de investigación, y ahí está el profesor Amaury, ¿verdad? Amaury, claro. Vendrán propuestas de estudio de esa nueva realidad, de cómo hoy se consume el contenido de los medios. Vamos a una pausa y volvemos. Es un tema apasionante. Continuamos con interacción académica con la doctora Ivette Guzmán, y en este caso invitado el decano de Economía y Sociales de la UAS, el profesor Antonio Ciriaco Cruz. A propósito del tema que planteaba el doctor, de ese estudio que hace falta, de cómo hoy los contenidos de los medios son consumidos, de cómo ha impactado a la familia. Dicen que estamos muy conectados pero poco comunicados en este tiempo. Así es. Hubo un estudio en aquellos años de los 80 de Armand Matelar, que él hablaba, su tesis era de la superestructura despegada, con el concepto aquel marxista de que hay estructura, infraestructura, superestructura. Porque decía, cuando irrumpió todo aquello de la comunicación satelital, la televisión por cable, que comenzó en esos años, decía, eso está impactando a sociedades con un desarrollo económico que no son el desarrollo económico que han generado esas tecnologías y esas comunicaciones. Entonces, por eso llamaba superestructura despegada, porque no se correspondía. Entonces, él se preguntaba en aquella época cómo eso estaba impactando. Y, de hecho, hizo algunos ensayos. Hoy sería mucho más rico ese estudio, ¿no? Y es importante eso porque tradicionalmente en las revoluciones tecnológicas ocurren ese desfase entre la infraestructura y lo que es la superestructura, ¿no? Que es donde está todo el tema de las instituciones, de la ideología. Ahora, ahí es que las ciencias sociales tienen que jugar un papel importante. Ahí es que las universidades y los centros de investigación tienen que jugar un papel importante. ¿Cómo entonces establecer a partir de las investigaciones, bueno, cuáles son los procedimientos, cuáles son las normas nuevas que van a regir? Por ejemplo, en el caso, aquí las redes sociales no están plenamente reguladas. Es que la ley nuestra es del año 1962. Y obedece precisamente a una realidad de esa época. Y así ocurre en otros campos, obviamente, del conocimiento que se han desarrollado, que han crecido muchísimo. Por ejemplo, el caso del teletrabajo. El teletrabajo surge ¿con qué? Surge con un elemento que ocurre, que venía ya de manera muy incipiente, pero que con el tema de la pandemia, todo el tema de la virtualidad y del trabajo remoto se agiganta, entonces las legislaciones quedan totalmente rezagadas. Sin embargo, todo ese proceso ha seguido, todo ese proceso ha generado transformaciones importantes en la universidad, en las empresas, en los individuos. Y no hay una legislación que permita sencillamente ir acercando y cerrando esa brecha. Y eso siempre ha ocurrido cuando hay evidentemente esos cambios tecnológicos. Y ahí entonces vienen las ciencias sociales, ahí viene, que es la que le da respuesta a eso, las investigaciones que poco a poco van arrojando resultados y arrojando recomendaciones para que ese tipo de desfase se vaya cerrando. Entonces, en ese sentido, yo creo, por ejemplo, la universidad, que es la universidad, hay que decirlo, la que más tiene proyectos de investigación, no solamente proyectos nacionales, internos, sino también proyectos externos con el Fondo Sí. Por ejemplo, la Facultad de Humanidades veo que está muy activa,
Nuestra facultad en estos momentos tiene más de 17 proyectos. De las pocas que tienen humanidades, investigaciones, muchas investigaciones, en humanidades, porque las otras no dedican a Ayer, por ejemplo, se inauguró un congreso, el segundo congreso, que eran jornadas de investigación, pero el segundo congreso universitario de investigación, y donde cada facultad tiene su día para presentar sus investigaciones. Por ejemplo, mañana jueves, o el jueves, es el día que le toca a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que como tú sabes, Gustavo, quien dirige nuestro departamento de investigación en nuestra facultad es el doctor Amaury Pérez. Y en ese sentido hemos organizado los resultados de las investigaciones de nuestros investigadores. Claro. Y eso también le tocará posteriormente a Humanidades, posteriormente a la Facultad de Ciencias. Y las investigaciones en la UAS se hacen, los proyectos de investigación, cada vez más los organismos que lo aprueban son más rigurosos, porque tienen que obedecer a precisamente líneas de investigación que sean pertinentes en función de la realidad que está viviendo la sociedad dominicana y el mundo. Porque de eso se trata, de aportar a la sociedad, ¿no? Aportar, por ejemplo, allá se han hecho, y yo estoy invitado a todo el tema del impacto, por ejemplo, del chat GPT en el empleo. En el empleo, porque quizás esa es la parte que me corresponde como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, pero también en la lingüística, en la literatura. O sea, cómo eso realmente está impactando, y también en la educación superior. De manera que hay líneas de investigación en la universidad que se están desarrollando con mucha pertinencia y que obviamente darán buenos resultados en la medida que vayan presentando esas ¿Para eso se obtienen recursos extra o es parte del presupuesto de la universidad? Hay dos formas en ese sentido. Hay proyectos que vienen del Fondo CID, que es un fondo que maneja el Ministerio de Educación Superior, que ellos mismos incluso presentan las líneas de investigación. Y hay que sencillamente pertenecer al sistema de investigación o investigadores nacional. Pero también las facultades y la universidad manejan sus recursos propios, y sobre esa base también especializan una parte y los profesores que se quieren investigar tienen que presentar un proyecto de investigación, se les desmonta básicamente de la mitad de los créditos, solamente asumen el 50% de los créditos, y todo eso va por diferentes canales. Hay una comisión, cada facultad tiene una comisión de investigación, analiza el proyecto, aprueba el proyecto, va luego entonces al consejo directivo, y eso va a una comisión ya general, y al final luego ya se aprueba y comienza su investigación. Yo no tengo ese beneficio. Sí, y tiene ese beneficio. Y cada año no se le da más de, creo que 2 semestres para terminar una investigación, que se puede renovar, evidentemente, de la característica. O sea, hay unos rigores, hay unas reglas, claro, eso está muy bien. Sí, sí, está establecido. Y uno de los requisitos es publicar un artículo indexado. Por ejemplo, yo tengo como requisito para cuando vaya a entregar el informe final que ese artículo, gracias a Dios ya se publicó, que esté publicado en una revista indexada, que esté en los índices de calidad, digamos, de arbitraje. Sí, de arbitraje de las grandes academias. Y un elemento importante, también como un incentivo para los investigadores. Por lo menos hay facultades, pero la universidad lo hace a nivel general, pero las facultades también apoyan, que por cada artículo que el investigador publica en una revista indexada, se le da un incentivo de 20,000 pesos por cada artículo. Eso se cumple religiosamente. Y nosotros en nuestra facultad dijimos que adicionalmente a eso le vamos también a dar otro incentivo de 10,000 pesos. Claro. Eso es una forma es un aliento, de un aliento. No es el gran dinero, no pero es el gran dinero, es un reconocimiento. Es un reconocimiento, porque al final nosotros estamos como universidad, estamos de cara al mundo, y cuando se va a auscultar una universidad en un ranking, lo que se busca básicamente es la investigación. Sí. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos cada vez más de pasar de una universidad de ser docentista a también que investigue. Porque yo creo que no solamente porque es la Universidad Nacional, sino porque es la que mayor recursos recibe.
y son recursos públicos. Y yo creo que nosotros tenemos que estar de cara a la gente, de cara al público. Tiene más responsabilidad. Más responsabilidad. Bueno, con la anuencia de ustedes, sí, vamos a otra pausa. Gracias por continuar en A Partir de Ahora y en interacción académica con la doctora Ivette Guzmán y el decano de Economía y Sociales de la UAS, profesor doctor Antonio Ciriaco Cruz. Retos y perspectivas de futuro en la Academia del Siglo XXI. Bueno, nosotros lo primero es que queremos seguir posicionando a nuestra facultad, una facultad de Ciencias Económicas y Sociales que participe en el debate, que ya incluso vamos a presentar nuestro plan estratégico que ya está hecho, pero lo vamos a presentar a la asamblea de los profesores y donde le hemos exigido, incluso ya muchas escuelas lo han hecho, que cada escuela haga un congreso. Ya Sociología hizo su congreso, hacía tiempo que nunca había hecho un congreso, Economía hizo un congreso, Administración hizo su congreso, y así en ese orden las diferentes escuelas van a estar posicionándose, porque de eso se trata, ¿no? De que nuestra facultad sea una facultad que siempre esté presente en los debates de políticas públicas. Yo siempre he dicho, Ivette y Gustavo, que la mejor política que tú puedes hacer en la UAS es la política académica. Y el trabajo. Claro. Yo, por ejemplo, como cualquier otro, tiene aspiraciones de seguir hacia arriba, de aspirar a una vicerrectoría. Básicamente, la vicerrectoría puede ser, en este caso, administrativa. Pero yo tengo que trabajar y yo tengo que posicionar a mi facultad. Y yo me siento, obviamente, como parte de la UAS. Y yo sé el papel que la UAS tiene que jugar. Por eso yo, y quizás un grupo de profesores, somos críticos constructivos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y queremos hacer lo mejor en los espacios que hemos Siempre le he dicho a algunos amigos que después que usted estuvo dirigiendo la Escuela de Economía, hubo como un despertar. Claro. Porque durante mucho tiempo uno decía, pero mi universidad, ¿qué pasa? Que en los grandes temas públicos no emitía informes, no analizaba, no hacía opinión. Claro. Que en el pasado con otros que estuvieron ahí, la UAS tomaba posición. Y después que usted estuvo, entonces, sí, usted leía el presupuesto, analizaba. Claro. Y va a salir un informe de todo el año en los próximos. Y entonces como que volvió a estar la UAS en el debate público, después que el profesor estuvo primero en la Escuela de Economía. Claro. Y todo eso yo creo que es la mejor forma de tú posicionar, uno como académico, pero también la institución. Porque si nosotros lo hacemos bien, creo que también la institución de cara a la gente, de cara al público, de cara a sus egresados, porque sus egresados también conforman todo un conglomerado. O sea, es la universidad que de una forma u otra ha generado una gran movilidad social, una gran niveladora social, incluso donde muchas figuras públicas de la comunicación social, dentro de los cuales tú estás, y un grupo, expresidente, presidente de la República, gobernador del Banco Central, todo eso, ministros de Economía, de Hacienda, muchos de ellos han salido de la universidad. Sí, la mayoría. Y eso ha permitido, en cierta manera, que hoy en día esta sociedad haya una clase media importante. Pero, ¿por qué? Porque tuvo un espacio de formación, de educación, y la educación es la mejor manera, Gustavo y Ivette, de tú generar esa movilidad social, de que los jóvenes, fortalecer la educación es básicamente, y luego, ¿verdad?, esa educación de calidad, es lo que va a permitir que, como dicen, esos jóvenes que aspiran a emigrar, a irse del país, se queden aquí. No, ese impacto se ha podido verificar tan positivo la educación en aquellas regiones y provincias donde la UAS hizo presencia hace unos años. Ha sido un cambio total, contundente. Total. La movilidad social, muchachos que han podido constituir su empresa o su oficina de abogados, si son médicos,
¿verdad?, instalar su clínica o su consultorio, y eso ha tenido un gran impacto. Y déjame decirte algo con respecto a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Los estudios que hemos hecho, incluso por carrera, indican que más de un 70% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales están trabajando. Incluso muchos de ellos, ya sin haber terminado, están trabajando. Ya se insertan. Y eso dice mucho, Habla porque, muy bien. fíjate, los estudiantes que recibimos nosotros no son estudiantes, evidentemente, que están en el quintil número 5, que son, ¿verdad?, de altos ingresos. Son estudiantes de bajos ingresos, son estudiantes, muchos de ellos incluso que son becados o... Sin embargo, vienen del sistema de educación pública, sí. Y cuando uno ve esas estadísticas, uno dice, pero mira, que la verdad que uno se siente un tanto contento porque son jóvenes que no están desempleados. Nosotros queremos que sea el 90%, el 95% o el 100%, pero tener casi un 70% de jóvenes en esas condiciones que están trabajando, yo creo que eso contribuye a la paz social en la República Dominicana. Claro que sí. Por supuesto que sí, eso es indiscutible. Me gustaría que, dijimos que íbamos a hablar algún tip para finanzas personales, pero yo no sé si el tiempo nos alcance. No, pero yo quiero decir algo con respecto a las finanzas personales, porque yo creo que aquí nosotros siempre hablamos de muchas cosas, pero manejarse, planificarse financieramente es parte, obviamente, del éxito de las familias, de los hogares. Y yo hago mucho énfasis en eso, pues yo lo practico. Y yo me siento que todo lo que yo aplico me permite, en cierta manera, manejarme financieramente, con todas las restricciones que uno tiene. Pero siempre hay que generar esa cultura del ahorro, mínimamente del ahorro, porque eso te va a permitir siempre tratar de cubrir parte de situaciones que se puedan presentar. Yo creo que eso es un mensaje importante. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor, profesora. Qué bueno. Yo creo que ha sido muy enriquecedor este diálogo, como siempre, ¿verdad? Sí, sí. Y nada, me alegra mucho que nuestra universidad, la que permite que más personas tengan oportunidad, porque esa se paga con fondos públicos. Lo paga el contribuyente y eso evita que tenga una matrícula de alto costo, como son muchas veces las privadas, que también hacen su papel. Que todas contribuyen. Muchas gracias. Y a ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.